Aprendimos de todos los errores en el 2025. En el 2026 no vamos a cometer los mismos errores. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Verdaderamente, ¿cuántos se comprometen a empezar este 2026 bien? Amén. Mira, hermano, en una batalla no va a ser fácil, pero sí es posible, porque si Dios está en el asunto, todo es posible. ¿Cuántos creen eso? ¡A su nombre! ¿Cuántos están preparados en esta tarde? ¿Tienen hambre y sed por una palabra de Dios? Mira, hermano, yo quiero que usted entienda una cosa, que yo pienso que la palabra de Dios nunca llega si no hay un propósito para que llegue. Solamente un amén me escuche por ahí. El mismo Dios dice que su palabra es de tal manera que sale de su boca y no vuelve sin que antes cumpla el propósito para el cual su palabra fue enviada. Nadie recibe una palabra de Dios por pura casualidad ni por coincidencia. Todo el que recibe una palabra es porque Dios tiene un propósito para que esa palabra llegue al lugar donde tiene que llegar. Diga conmigo, una palabra de Dios. Y yo creo que el primer mensaje es bien importante, porque es el fundamento. Nos abre nuestro sentido espiritual, nos conecta a los propósitos de Dios, nos deja saber los planes de Dios para este 2026. Amén. Eso es bien importante, que yo no sé si usted trajo una libretita para anotarlo, o va a anotar en su teléfono, pero una cosa le digo, que preste atención al mensaje de hoy, porque tiene que ver mucho con lo que Dios va a hacer contigo en este año 2026. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mira a la persona que está a tu lado y dile algo Dios va a hacer contigo. Mira. Si Dios te sacó del lugar donde tú estabas para traerte a este lugar, es porque Dios va a hacer algo contigo. ¿Cuántos pueden creer eso? Vaya conmigo al libro de Jeremías. Jeremías capítulo 1, versículo 11. Fue Dios que puso eso en mi espíritu. Fue Dios que me trajo eso a memoria, porque a veces Dios nos da una palabra y muchas veces se nos olvida. Y cuando vemos el cumplimiento de la palabra, Dios trae a memoria, como que dejándonos saber que yo te lo dije. Y al final del culto, a mediados que terminábamos el culto del miércoles, el Señor ponía eso en mi espíritu, que Dios a principio de año iba a agilizar muchas cosas y se movía de manera poderosa. Y cuando escuchaba esa noticia el día de ayer en la madrugada sobre Venezuela, yo decía, wow, Dios mío, verdaderamente Dios va en serio con lo que va a hacer este próximo año 2026. Yo creo que eso es un principio de comienzo. ¿Lo tiene conmigo? Jeremías capítulo 1, versículo 11. Amén. Dios cumplirá su palabra, amado. Iglesia, Dios cumplirá su palabra. Amén. Dios no es hombre que miente, ni hijo de hombre que se arrepiente. Dios cumplirá su palabra. Jeremías capítulo 1, versículo 1 al 11. Capítulo 1, versículo 11 al 19. Dice la poderosa palabra de Dios, a la gloria de Dios Padre, Hijo y de su Santo Espíritu. Dice, la palabra de Jehová vino a mí. Diga conmigo la palabra de Dios. Diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Dice el versículo 13, vino a mi palabra de Jehová por segunda vez, diciendo, ¿qué tú ves? Y dije, veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte. Y me dijo Jehová, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de la tierra, porque he aquí que yo convoco a toda la familia de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán y pondrán cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén y junto a todos sus muros en derredor y contra todas las ciudades de Judá. Y a causa de toda su maldad proferiré mi juicio contra los que me dejaron e incensaron a dioses extraños y la obra de sus manos adoraron. Tú pues ciñe tus lomos. Mira a la persona que está a tu lado y ciñete. Tú ciñe tus lomos y levántate. Háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Toma un segundo conmigo y respire profundo y diga, líbrame Dios. Porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada,
como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra, y pelearán contra ti, pero no te vencerán. Levante la mano al cielo y diga, declare eso. Diga lo que dice en el versículo 19: pelearán contra ti, dígalo nuevamente, pero con fe, y pelearán contra ti, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Tome su mano, levántela al cielo y ore conmigo en esta hora. Al Todopoderoso Padre, te damos gracias por tu palabra, porque nunca llega, sino que hay un propósito. Gracias porque tu palabra siempre llega a tiempo. Bendícenos por la revelación de ella. Hablamos a tu Espíritu Santo y lo honramos, Padre amado, y te pedimos que tú nos ministres por tu Espíritu Santo y que tu Espíritu que mora en nosotros nos dé la revelación, el discernimiento de tu poderosa palabra. Te entrego mis pensamientos, que ningún pensamiento contrario tome control de mí en esta hora. Lo rindo a ti en esta hora y declaro libre mi mente, libre mi corazón para recibir de tu palabra en el precioso y maravilloso nombre de Cristo Jesús. Si usted lo cree conmigo, délo fuerte, délo fuerte, délo una ofrenda de palmas al Todopoderoso. Y tome asiento, pero por amor a Dios no deje de adorarnos. Quiero predicar la palabra que el Señor nos ha dado como iglesia para este año 2026. Visión y expansión. Diga conmigo, visión y expansión. Mira a la persona que está a tu lado y dile visión y expansión. Dile, grábate eso para este año 2026. Esa es la clave. Alabado sea el nombre de Jesús. Visión y expansión, porque cuando estudiamos la palabra nos damos de cuenta que desde el principio de la creación fuimos creados para expansión. Amén. Dios llega a Jeremías, ¿verdad? Después de una trayectoria de Jeremías, y en el principio de su llamado, lo primero que Dios hace es que tiene un encuentro con Jeremías. Usted conoce la primera lectura donde Dios le dice claramente a Jeremías: yo sé, te levanté como profeta antes de que te formases en el vientre de tu madre, te había dado por profeta. Entonces le da a Jeremías una visión, y esta visión que Dios le estaba dando a Jeremías para el pueblo de Israel era una visión de expansión, un tiempo donde Dios iba a comenzar a hacer cosas grandes y maravillosas. Y sí, yo le estaba hablando que vendría un tiempo de juicio, un tiempo de dificultad, pero le dio un consejo muy claro a Jeremías, y fue que le dijo: cíñete y prepárate y sé valiente para hacerlo, ¿verdad? Porque Dios siempre nos advierte de las consecuencias, y una de esas consecuencias fue, Dios le dijo: y pelearán contra ti, porque lo que tú traes, cuando tú traes algo de Dios, siempre hay contienda, siempre va a haber adversidad. Pero Dios le dijo, fíjate qué interesante, porque Dios no le dijo a Jeremías que le iba a quitar la batalla, que le iba a quitar el problema. Dios le dijo: pelearán contra ti. Le estaba dejando saber, porque lo que tú cargas es poderoso. Pero Dios le dijo: pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo, dice, yo Jehová estoy contigo para librarte. Si yo fuera usted, le hubiera dado un aplauso fuerte. Dios nunca te mandará a hacer algo y te dejará solo en el camino. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Y la victoria de tu vida y no está a cargo de otra persona, está a cargo de la mano de Dios. Entonces, cuando estudiamos la Biblia nos damos de cuenta esta palabra, ¿verdad? Que tiene que ver con la visión, que tiene que ver lo que Dios le estaba dejando, preparando al pueblo para hacer de expansión. Nos impacta, porque cuando nos vamos al principio, vemos la creación. Desde el principio Dios nos estableció, nos creó para un tiempo de expansión. Si leemos la palabra en el capítulo 6 de Isaías, vamos a ver un mensaje muy similar a la vida de Isaías, capítulo 6. Yo voy a tratar de ser breve, porque quiero que usted reciba esta palabra, y verdaderamente me impactaba, porque el capítulo 6 de Isaías, yo lo voy a leer, no lo tiene que buscar. Dice que el versículo 1 de todo el capítulo 6 dice que en el año que murió el rey Usías, dice Isaías, dice: sí, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo por encima de él, y habían serafines, cada uno tenía 6 alas, 2 cubrían su rostro, 2 cubrían sus pies, y 2 volaban, y el uno al otro daba voces diciendo: santo, santo, santo
Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz que clamaba a la casa y se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos el Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, y tomando el tal con tenazas y tocando sobre mi boca, dijo: he aquí que toco tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Y después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién iré? ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, diga conmigo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo: oíd bien y no entendéis, ved por cierto, mas no comprendéis. Entonces nos damos de cuenta que era un tiempo donde Dios, al igual que Jeremías, Isaías, Dios estaba preparando al pueblo para lo que estaba el plan perfecto de Dios, pero nos lleva al principio, lo que Dios estableció en el capítulo 1, versículo 14 de Génesis. Era un tiempo de expansión. Dios estaba preparando a la iglesia, a su pueblo, y desde entonces hasta ahora el mensaje sigue siendo el mismo. Dios nos está preparando como pueblo de Dios para un tiempo de expandirnos, para proclamar su nombre, para proclamar su palabra, para traer salvación a las naciones, y nos está dejando saber a través de todas las cosas que están sucediendo. Si usted analiza el capítulo 1 de Génesis, se va a darle cuenta que desde el principio, dice la palabra en el capítulo 1, versículo 14, Dios dijo: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día y la noche, y servirán de señales en las estaciones para días y años, y sean las lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fuese. Y hizo Dios dos grandes lumbreras, y la lumbrera mayor para que se señoree el día, y la lumbrera menor para que se señoree en la noche. Y dijo también a las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y la noche. Yo creo que tú te grabes ese versículo 18 y vamos a volver en unos minutos para que usted entienda el principio de este mensaje. Dice el versículo 18: y para señorear en el día y la noche, y para separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Ese es el centro de nuestro mensaje como iglesia para este 2026. Dios quiere que en este 2026 tomemos este hermoso regalo que nos ha entregado para expandirnos en conocimiento, en posición, en territorio, en todas las cosas que Dios nos ha entregado. Y una de las cosas que el Señor compartía conmigo cuando me preparaba para esta palabra era que Dios nos quería dejar saber, y quiere que usted sepa como iglesia, que todo lo necesario que usted necesita para esta expansión, ya Dios lo ha puesto dentro de usted. Amén. Ya con lo que Dios le ha entregado, con la palabra que Dios te ha entregado, con lo que Dios ha entregado para tu vida, ya es más que suficiente. Dios, escuche esto, amado, Dios quiere en este principio de año que como pueblo de Dios nosotros nos expandamos como iglesia y como sus hijos. ¿Cómo lo va a hacer? Dios quiere que poseas. Donde quiera que tú vas, cuando tú vas a un trabajo, iglesia, y tú estás ahí como un ministro, como un siervo, Dios te ha puesto en una posición alta para que tú gobiernes, para que tú reines. ¿Por qué? Porque ahí donde tú estás en tu trabajo, a la ciudad donde Dios te ha puesto para reinar, porque eres un hijo o una hija de promesa. Diga conmigo esa palabra y repítela: soy un hijo de promesa. Porque usted tiene promesas de parte de Dios para su vida. Amén. Usted tiene promesa. El problema del tiempo que estamos viviendo es que la iglesia está pasando por un tiempo muy difícil. Amén. ¿Y cuál es ese tiempo difícil? Espíritu de conformismo que se ha metido en medio de nosotros, hermano. Queremos conformarnos con las cosas pequeñas. Las cosas pequeñas solamente manifiestan la fidelidad de Dios, pero Dios nos ha entregado las cosas grandes, las cosas maravillosas. Donde quiera que usted va, Dios quiere que usted sea lo mejor de lo mejor. ¿Sabe por qué? Yo sé que Dios quiere que sepamos lo mejor de lo mejor, porque el Señor me decía: porque cuando tú eres lo mejor de lo mejor, me estás glorificando a mí. Cuando usted es un supervisor en su empresa, y de los mejores supervisores,
Cuando usted es una persona que trabaja en el área que usted trabaja, tal vez usted es un forlipero y usted se tiene por poco. Pero cuando usted, mira, si usted es un forlipero en una compañía que hay 20 forliperos, Dios quiere que tú seas el mejor forlipero. Si usted es un supervisor en una compañía que hay 10 supervisores, Dios quiere que tú seas el mejor supervisor. Si usted es un manager en una compañía que hay muchos managers, Dios quiere que tú seas el mejor manager, porque tú, ser lo mejor, le está dando la gloria al Todopoderoso. ¿Alguien puede adorar a Dios en esta hora? Díselo fuerte porque está Él. Esto no tiene nada que ver con que tú eres estudiante, con que tú tienes sabiduría. A veces nos vamos a encontrar en situaciones donde Dios, mira hermano, usted sabe que la Biblia lo dice claramente, que Dios de los vil, lo menospreciado, es que Dios agarra. Tal vez tú estás preguntándote porque no tienes la experiencia, porque no tienes la sabiduría, porque no tienes la inteligencia. Y mucho cuidado, porque tal vez estás en una posición de autoridad y tal vez no sabes ni leer en inglés. Pero es que eso fue lo que a Dios le agradó. Dios le agradó que tú no sabías, para que cuando Dios lo haga, tú tengas conocimiento de que fue Él que lo hizo a través de ti. ¿Alguien puede bendecir a Dios en esta hora? Dios no te va a buscar porque tú eres una persona estudiada. Dios no te va a buscar porque tú eres una persona capacitada. A veces Dios busca al peor, al que menos conocimiento tiene, al que menos sabe, al tímido, al que casi balbucea a la hora de hablar, al que casi no habla. A ese Dios lo está buscando para manifestar su gloria. Si yo fuera usted, dijera: Señor, ese soy yo, ese soy yo, ese soy yo, ese soy yo. ¿Tú sabes lo que es que tú tengas un Dios tan grande que Él te pide que tú le pidas? ¿Sabes lo que es eso? Eso es lo que dice el Salmo capítulo 2 versículo 8. Pídeme y te daré por herencia a la nación y como posesión tuya los confines de la tierra. ¿Tú sabes lo que es eso? Que tú tienes un padre anhelando que le pida. Nosotros como padres a veces nos escondemos de nuestros hijos a la hora que nos piden, pero Dios, sin embargo, Dios te exhorta y te dice: pídeme, como que dice: pruébame en esto para que tú veas que te lo voy a entregar. Solamente esfuérzate, solamente sé valiente, solamente prepárate, solamente confía en mí, solamente sigue la instrucción divina que tengo para tu vida. Y por eso es que en este 2026, si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer a la manera de Dios. ¿Alguien puede decirlo conmigo? A la manera de Dios. Si usted va a hacer lo que va a emprender, no importa lo que usted va a hacer en el área que lo va a hacer. Si usted quiere verdaderamente tener una victoria poderosa en este 2026, tiene que ser a la manera de Dios. Dígaselo a su hermano, dígale: tiene que ser a la manera de Dios. Sí, tiene que ser, porque y usted tiene que comenzar, ¿sabe? Es muy importante las cosas que usted habla, iglesia. Usted tiene que aprender a hablar palabras de aliento, palabras de vida. Usted tiene que comenzar a profetizar la palabra, leer la palabra y lo que está en ella, comenzar a profetizarlo. Porque eso es lo que va a cambiar el ambiente, eso es lo que va a cambiar la atmósfera alrededor de su casa, alrededor de su familia. Que usted sea capaz de creerlo. No hay necesidad que usted tenga que buscar a otro que crea. Si usted lo cree, es suficiente. Si usted le está creyendo a Dios, es suficiente. Dígaselo a su hermano, dígale: si tú le estás creyendo a Dios, contigo que lo crees es suficiente. El problema es que vivimos buscando gente siempre que crea en lo que Dios va a hacer en ti. Mira que si Dios te lo dijo, que lo va a hacer contigo, eso es más que suficiente. Tal vez no estés en tu mejor momento, tal vez estés en tu peor condición a principio de año. Pero déjame decirle que Dios va a comenzar a cambiar lamento por baile. Y la gente que lloró mucho en este 2025, que fue procesada, que pasó por adversidad, que en lo poco aprendió a serle fiel, prepárese para el 2026. Dios ya comenzó a hacerlo, iglesia. Dios ya lo comenzó a hacer. Tenemos que aprender a ver los principios pequeños como un inicio de cosas grandes. ¿Alguien puede bendecir a Dios? Tenemos que aprender a usar la palabra como nuestra imagen, como nuestra dirección, como nuestra guía. Y cada vez que tú veas una situación, compárala con la Biblia. Y cuando tú veas cosas pequeñas, recuérdate que cuando Elías vio, escucha, hermano, cuando Elías mandó a Acab y le dijo: mira lo que tú ves, Acab estaba viendo una pequeña nube, pero Elías estaba viendo un diluvio. No importa lo que la gente vea, lo que importa es lo que tú estés viendo. Lo que importa es lo que tú estés creyendo. Ay, si tú lo comparas y lo pones y lo profetizas, alabado sea el nombre de Jesús. Yo veo una pequeña nube, pero Elías no. Elías mandó acá, pero cuando parece que Elías vio que acá no estaba creyendo, dijo: yo necesito adelantarme, yo necesito apresurarme, porque cuando la palabra de Dios llega para apresurar los tiempos.
gente que Elías, cuando vio que Acab no se estaba apresurando, dijo: tengo que apresurarme porque este no está creyendo en lo que yo estoy viendo. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Repite conmigo: voy a poseer en este 2026. Párate, porque Dios va a preparar la atmósfera alrededor tuyo. Dios va a preparar el ambiente. No todo lo que sucede va a ser cosa negativa. Tienes que entender lo que dijo el apóstol Pablo, que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Prepárate. Hay cosas que sucederán porque viene un propósito para tu vida. No comiences a quejarte porque las puertas que se cierran, mira, hay gente que se ha acostumbrado a darle a Dios gracias cuando las puertas se abren. Solamente le dan gracias a Dios cuando se abren las puertas. Pero ¿sabe qué? También hay que darle gracias a Dios cuando las puertas se cierran. Porque Dios no solamente abre puertas, Dios también cierra. Y hay veces que cuando Dios cierra es porque Dios está viendo que a través de esa puerta no hay nada bueno para ti. Alabado sea el nombre. Él no se puede forzar. Amén. Mira a la persona que está a tu lado y no force, no force, no force. No force, porque puede ser que tú estés forcejeando con el mismo Dios y es Dios que la está cerrando. ¿Por qué te digo esto? Porque la Biblia dice que Dios en Apocalipsis le dijo a la iglesia: yo soy el que abro y nadie abre, y soy el que cierro y nadie abre puertas. A veces pues tenemos que saber discernir eso. Que a veces puede ser que estás forzando una decisión. Mira, hermano, hay que aprender a tener contentamiento y saber que si Dios lo hizo de la manera, tal vez Dios no lo va a hacer de la manera en que tú crees. ¿Tú sabes por qué Dios no lo va a hacer de la manera en que tú crees? Porque la manera en que tú crees fracasa. Porque años y años fracasando, haciendo lo mismo. Pero es hora que tú entiendas que es a la manera de Dios. Diga conmigo: a la manera de Dios. Si quiere crecer, si quiere poseer, tiene que ser a la manera de Dios. Diga conmigo: voy a poseer. ¿Sabes? Yo me impactaba porque yo veía a un hombre, él tiene un programa y me impactaba una anécdota que él compartía. ¿Sabes? Y él decía que cuando él era niño, una ocasión la maestra le estaba preguntando a los niños que qué iban a hacer cuando fueran grandes. Y unos dijeron que querían ser médicos, otros doctores, otros dentistas, otros querían ser policía, otros bomberos. Y cuando llegó él, cuando la maestra, yo quiero ser alguien importante en las redes sociales, quiero ser una persona que esté en la televisión. Y la maestra le dice: ven acá, ¿qué disparate es ese que tú has dicho? Y él dijo: bueno, era un niño y no supo contestarle, pero eso era lo que él tenía en su corazón desde niño. Y se fue a la casa, y cuando llegó a la casa, la maestra ya había llamado a la casa. Y la mamá lo regañó y le dijo: ¿cómo tú te atreves a decirle a la maestra que? Y él le dijo: mami, que eso es lo que yo quiero hacer. Y la mamá le dijo: no te preocupes, vete para tu cuarto, y cuando llegue a tu papá se lo voy a decir a tu papá que te dé una pena. Y cuando llegó su papá, él le dice: ¿qué fue lo que pasó? Y él le explicó la situación. Y el papá dice: ven acá, ¿y cuál es el problema con eso? Y la mamá le dijo: él no tiene que estar escribiendo esas cosas. Y el papá le dijo: coge en el espejo que está ahí y escribe una nota de lo que tú quieres ser cuando tú seas grande. Y yo quiero que cuando tú vengas todos los días, tú repitas eso que está en ese espejo. Y ¿sabes? Y usted dice: ¿pero qué tiene que ver eso con lo secular o lo espiritual? Y yo digo: pues que la Biblia dice, ¿verdad? Que hay que escribir la visión. Amén. Para que el que la lea. Entonces, y él dice que todos los días él miraba ese papel en el espejo y él se recordaba lo que él quería hacer. Y hoy por hoy es uno de los protagonistas de programas más famosos en todo el mundo. Amén. Porque él todos los días, no le importó lo que la gente decía, él estaba concentrado en lo que él quería hacer. Amén. Entonces yo te digo esto porque tal vez tú tienes planes para emprender algo, pero la única razón por la cual no has tomado lo que tienes que hacer es porque tú siempre estás esperando en lo que los otros opinen. Pero que si tú, Dios te dio una palabra y tú sabes lo que tú quieres hacer para Dios, solo basta con que tú lo creas. Que no pierdas un sueño, una visión por causa de los ambientes que muchas veces, mira, te voy a decir una cosa, tal vez tú no lo sabes, tal vez lo sabes. Hay gente, tal vez tú lo has escuchado mucho por ahí. Yo te voy a decir algo que yo he aprendido en mi corta carrera de este evangelio. ¿Sabes? Yo quiero decirte que hay gente que llegaron primero que tú a esta nación y te quieren ver bien, pero no mejor que ellos. Alguien puede bendecir a Dios por eso.
porque hay gente cómoda. Pero cuando ustedes miren, cuando Dios le da, escucha, amado, la expansión de Dios llega a nuestra vida para llevarnos y que aprendamos a caminar en el tiempo crónicos, en el cairón de Dios. ¿Sabe cuál es el cairón de Dios? El tiempo oportuno. Usted sabe estar donde tiene que estar y no estar donde no tiene que estar. Amén. Usted está entendiendo lo que le estoy diciendo. Esa es la clave para este movimiento, que usted camine conforme al cairón de Dios. Saber estar donde tiene que estar. Amén. No pierda su tiempo estando donde usted no tiene que estar, hermano. Porque puede ser que usted, por estar en el lugar equivocado, se esté perdiendo de bendiciones que ya Dios tiene preparadas para tu vida. Cuando usted sienta que el Espíritu Santo de Dios te está incomodando sobre algo, no hay necesidad de preguntar, es necesidad de moverte. Tienes que aprender a moverte. Si te vas a mover en este 2026, tienes que moverte con Dios. Dile a la persona que está, tú me voy a mover con Dios. Pero tienes que estar preparado. Porque puede ser que si te vas a mover con Dios, te vas a tener que aprender a mover solo. Porque Dios se mueve con los que se mueven. ¿Alguien puede bendecir a Dios en esta hora? Usted no se va a quedar estancado en un estanque donde Dios está haciendo milagros y usted no recibe milagros. Usted no va a contar a la gente los testimonios de otros, porque Dios va a preparar testimonios para usted. Usted le va a hablar a la gente de lo que Dios tiene preparado para tu vida. Entonces usted va a aprender a caminar en los tiempos de Dios, porque los tiempos de Dios son perfectos. Y esa es la clave de Dios para este 2026. Amén. Este movimiento es saber estar en los tiempos de Dios, porque los tiempos de Dios son perfectos. El salmista dijo claramente algo impactante en el Salmo 31. Dijo el salmista: en tus manos están mis tiempos. Porque él aprendió a entender, amado, que en todos los tiempos de Dios resulta mejor. No te puedes decir amén a eso. Entonces, Dios nos ha dado una orden para este año. Todo el que esté conectado con Dios va a crecer. Todo, lo voy a decir de nuevo, porque si usted está conectado con Dios, es lógico que usted tendrá que crecer. Porque es una palabra de parte de Dios. Escúchenlo. Si usted se conecta con Dios, Dios le va a ensanchar en su territorio. Usted va a expandirse de manera sobrenatural. Todo lo que tú hagas, todo lo que toque la planta de tus pies, todo lo que tú toques tus manos, será bendito. Porque no serás tú, sino Dios que lo está haciendo a través de tu vida. ¿Alguien puede bendecir a Dios en esta hora? ¿Cuántos quieren entregarle a Dios sus planes? ¿Cuántos hacen así? ¿Cuántos hacen que se lo entrego, se lo entrego? Le voy a entregar los planos de lo que quiero construir, del negocio, de la casa. Se lo entrego, se lo entrego. No es fácil. Entregarle a Dios no es fácil. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero será efectivo para este 2026. Usted no va a terminar igual. ¿Cuántos lo quieren terminar igual en este final? Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Cuántos quieren aprender a caminar con las bendiciones de Dios para nuestras vidas? Hermano, es imposible que nosotros vivamos en una nación tan poderosa y tan rica y tan bendita, y nosotros no caminemos como benditos sobre la faz de la tierra. Es imposible, es imposible, es imposible. Dígaselo a su hermano, es imposible. ¿Eso qué es eso? Que 20 años aquí y todavía usted está. No, hermano, perdóname. Hay cosas que se tienen que comenzar a ajustar. Este es su año 2026. Es una orden de parte de Dios. Te voy a decir algo que Dios me lo está poniendo en el espíritu. Todo el que lleva tiempo en este evangelio y no ha crecido está en pecado, está en desobediencia. Está en contra de lo establecido por Dios. Todo el que lleva tiempo en este evangelio y todavía está viviendo igual que como comenzó, no ha hecho nada, está en contra de Dios. Porque todo lo conectado con Dios crece. Así es. Sí, es así. Si yo voy a un lugar, yo no puedo, también, porque una cosa es la humildad y otra cosa es que usted vive en necesidad constantemente, no, hermano. Hay procesos que nos llevan a otra escala. Pero no me va a decir que hay procesos que son de Dios, que lo que van a hacer es que lo van a poner inferior a usted. Todo proceso de parte de Dios viene para elevarlo a una posición superior. No para vivirlo, no para que sea de peor en peor, no es así. No, Dios no funciona de esa manera. Y cuando Dios, la orden que Dios le da es que usted se ensanchará en este 2026. Alguien tiene que creer esta palabra. Pero 2 o 3 personas tienen que creer. Es una orden de parte de Dios. Tal vez, mira, no ha funcionado las veces que he tratado 20 veces y no ha funcionado, pero lo que no había tratado
todo lo que esté cansado y esforzado, yo te haré descansar. Te entrego. Habrá alguien que quiere entregar preocupaciones a principio de año, que está teniendo dolor de cabeza. Mira, hay gente que no pueden estar tranquilos en los cultos, hermano. El Señor me lo deja sentir. Hay gente que viene a la iglesia y no tiene paz. No tiene paz porque no quiere, no tiene paz porque están tratando de hacer lo que no te toca hacer. Entrégale las preocupaciones a Dios, entrégale los planes a Dios, entrégale a Él lo que tú no sabes, lo que tú has tratado de hacer y no has podido hacer. ¿Y qué me toca hacer a mí? Me toca comenzar a creerle a Él, me toca conectarme a Él. Yo me impacto porque hay veces que hay gente que piden conexiones. Ay, si yo conociera al hermano, ay, si yo conociera, si alguien, mira, la mejor conexión que necesitamos para este 2026 es tenerlo a Él de nuestra parte. El que tiene a Dios de su parte, lo tiene todo. Porque Dios te conectará con lo que tenga que conectarte. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Esa es la plataforma que yo necesito. Diga conmigo, eso es lo que yo necesito, eso es lo que yo necesito. Quiere estar conectado a Él. Diga conmigo expansión. Diga conmigo expansión. Diga así conmigo crecimiento. Multiplicación. Dios me va a ampliar. Diga, Dios me va a ampliar. Dios me va a extender. Dios me va a aumentar. Él lo ha prometido en su palabra. Dios le dijo a Isaías, capítulo 54. Yo quiero que usted lo busque conmigo rápido. Isaías 54, versículo 2. Dios le dijo a Isaías para Israel, y se lo dice a usted para este tiempo, le dijo: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no sean escasas. Alarga tu cuerda, refuerza tu estaca, porque te extenderás de la mano derecha y a la mano izquierda. Levante su mano derecha a su derecha y levante su mano izquierda a su izquierda. Comienza a practicar desde ya. Amén. Porque la palabra lo dice, escuche bien, porque te extenderá a la mano derecha y la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. No temas, pues no será confundida, ni te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de tu vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez. No tendrás memoria, porque tu marido, alguien tiene que declarar esa palabra. Mujer que está en este lugar, en esta hora, iglesia, porque esta palabra es para la iglesia. Declare conmigo ese versículo 5. Se lo pido por fe. Diga: porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Alguien puede bendecirlo en esta hora. Si yo fuera usted, se lo diera fuerte. La gloria de Dios será manifiesta a través de lo que Dios va a hacer contigo. La gloria de Dios será manifiesta a través de lo que Dios va a hacer contigo. La gente verá a Dios a través de lo que Dios va a hacer contigo. Yo quiero escuchar a la gente decir: wow, a la verdad que ese Jesús está bendito. A la verdad que ese Jesús, wow, pero tú viste ahora lo que Jesús está haciendo. Apenas terminó un proyecto y ahora está haciendo otro proyecto. ¿Sabe por qué? Porque Jesús comenzó el año como tenía que comenzarlo. Porque la manera en que Dios se glorifica es bendecir, que la gente lo vea a través de tu vida. Pero tú viste a media, ahora venía, anda con chofer. Esa mujer ya no tiene ni que manejar. Es un día anda en un carro, otro día anda en otro carro. Eso es lo que Dios ha hecho. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Que yo lo que estoy tratando de impulsarte es que si tú no comienzas a verte, tú no vas a poder creerlo, no vas a poder llegar a cumplimiento. Tú tienes que leerlo, tú tienes que declararlo, pero tienes que verte. Habrá alguien que tiene sueños con una visión que Dios le ha dado, que se ha visto en lugares, que se ha visto en ciudades, que se ha visto en naciones, que se ha visto en altares predicando bajo el fuego del Espíritu Santo, que a veces el Espíritu Santo te ministra y dices: wow, yo me veo predicando a las multitudes, yo me veo predicando en diferentes naciones, me veo viajando de aeropuerto en aeropuerto, de ciudad en ciudad, me veo bendiciendo las naciones, me veo bendiciendo mi ciudad, me veo bendiciendo mi trabajo, me veo bendiciendo mi familia, me veo bendiciendo a la gente que me rodea. Tienes que aprender a verte en eso. Alabado sea el nombre de Cristo
a los sueños el enemigo quiere, a veces opacar toda obra que Dios tiene, dándote sueños. No, lo que pasa es que a veces tienes que cambiar de sintonía y tienes que conectarte a lo espiritual para que empieces a tener sueños conforme a lo que Dios quiere darte, para que comiences, porque una de las cosas que activará tu visión es conforme a lo que Dios, que tú puedas recibir de parte de Dios, aún en los sueños. Alabado sea, hay gente que ha dejado de soñar. Hay gente que yo conocí que cuando se convirtió en Cristo soñaba mucho, pero ha dejado de soñar. Eso no es de Dios. La palabra de Dios llega por revelación, llega por profecía, llega por muchas veces por visión. Y la visión es la palabra de Dios que se cumple, que Dios se la revela a una persona. Cuando Dios le dio la visión a Jeremías era la revelación de la palabra. Lo sucedido a través de una visión. Cuando Isaías la vio, la visión que Isaías vio fue la palabra del Señor cumplida. Cuando el apóstol Juan recibió la revelación del Apocalipsis, que nosotros recibimos por palabra, era por revelación. Todo lo que recibió fue por revelación. Eso es lo que significa tu visión. Es la palabra que Dios te ha dado, que tú no la entiendes, pero Dios te da una visión para que la puedas entender. Gloria a Dios. Mire, tienes que aprender a soñar, a pedir a Dios por visiones. Dame visiones, dame sueños. Dame los sueños y ayúdame a descifrar estos sueños, las revelaciones que tú tienes para mi vida. En ocasiones escucho a gente, mira hermano, porque a veces, en ocasiones me sorprendo porque escucho a gente hablando cosas negativas y quejándose de las dificultades, quejándose de las malas situaciones. Pero a veces en realidad no son las malas situaciones, muchas veces los ambientes que tú te rodeas. Señor. Yo me he dado de cuenta de eso, amado, que a veces uno tiene que aprender a entender los ambientes que uno se rodea. A veces cuando yo escucho gente hablando, yo me doy de cuenta que esta persona no está rodeada de ningún ambiente. Amén. Entonces tú tienes que tener cuidado porque a veces las dificultades que están pasando no es por tus dificultades, sino por tus malas decisiones. Y una de las cosas que queremos hacer en este año 2026 es entender dónde nos estamos posicionando. Amén. Entonces tú no puedes pretender terminar un año en victoria si te estás posicionando para estar en derrota. ¿Alguien está entendiendo lo que le estoy diciendo? O sea que muchas veces puede ser que la causa de tus dificultades y tus derrotas de este año 2025 fue porque nunca te posicionaste para ser una persona victoriosa. Pero que si te conectas a Dios y te dejas llevar por Dios, porque a veces Dios te está empujando porque te quiere posicionar en un mejor lugar y tú le estás haciendo a Dios, espérate que no, y cuando vienes a ver, terminas en circunstancias que no tienes que estar, porque estás rodeado de la gente que no tiene que rodearte. Y yo veo gente quejarse de situaciones, porque mira, una cosa que yo he entendido es que la palabra dice que tenemos que aprender a poner la otra mejilla cuando somos acacheteados. ¿Cuántos han escuchado eso? No es fácil, ¿verdad que no? ¿Habrá alguien que se le está haciendo fácil eso? Pero hay una cosa que el Señor me reveló de esa palabra, que tenemos que aprender a poner la otra cara, ¿verdad? El otro lado, pero la Biblia no me dice que tengo que quedarme en un lugar donde me estén golpeando. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? Entonces quiere decir que tú no tienes necesidad por qué quedarte en un lugar donde tú no eres apreciado, donde tú no eres valorado, donde no entiendes tu propósito, donde no aprecian lo que Dios ha hecho en tu vida, donde no te pueden apreciar por quién tú eres. No hay necesidad de que tú te quedes en un lugar donde tú mismo no te sientes que verdaderamente estás siendo honrado a través de lo que Dios está haciendo en tu vida. Mira a la persona que está a tu lado, tiene que posicionarte, dígaselo, tiene que posicionarte. Porque hermano, lo que quiero tratar de decirte es que hay malos ambientes que se pegan. Las cosas negativas se pegan, hermano. Si no, mire, váyase a casa de un grupo de gente que usted sabe que no le sirve a Dios, que se pasan escuchando el reggaetón y cosas del mundo y hablando de cuánto hermano hay y cuánta gente hay, y después de 3 días verá como usted va a comenzar a hablar igual. Usted tiene que entender, ¿no?, que este año 2026, dígalo conmigo, me voy a posicionar para vencer. Diga, para triunfar, para emprender, para conquistar, para ganar. Voy a aprender a evitar. Hay que evitar, mire, hay gente que usted tiene que discernir. Diga conmigo, discernir. Hay que aprender a discernir. Y hay lugares que muchas veces hay personas que muchas veces quieren mantenerte o alejarte de los propósitos de Dios. Muchas veces nosotros pensamos, no, porque tenemos que estar con el que tiene necesidad. Pero no podemos seguir estando con el que sigue dándole la espalda a Dios. ¿Usted está entendiendo lo que le estoy diciendo? Usted sabe lo que le dijo Dios a Salomón, ¿verdad? Evita personas, mujeres que adoren a otros dioses.
cambiarla. Dios le dice, sí, oye, lo único que Dios le escogió, lo único que Dios le prohibió a Salomón fue eso. Le dijo, tienes que aprender a discernir y evitar ciertos ambientes, porque cuando viene a ver, terminas adorando tú. ¿Y qué le pasó a la vida del hombre que Dios le dio tanta sabiduría como ningún otro? ¿Cómo fue el final de Salomón? Entonces hay ambientes que hay que aprender a evitar, hermano. Y hay personas dentro de esos ambientes, aunque nos duele. Y sabe que meditaba porque el apóstol Pablo en una ocasión, en 2 de Corintios, Pablo dijo algo muy interesante. Que en el versículo 14 del capítulo 6, Pablo dijo, no os unáis en yugo desigual de los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, o qué comunión la luz con las tinieblas. Entonces me llevaba Dios al principio, el primer capítulo de Génesis, el versículo 18 que le dije que se grabara. Cuando Dios estableció la creación, lo primero que Dios separó fue la luz de las tinieblas. Y cuando la separó, después que la separó, dijo, y vio Dios que era bueno. Es bueno que de vez en cuando usted evite. Amén. En Génesis 1:14 dice, y vio que Dios, la luz era buena, y la separó Dios de las tinieblas. Porque la luz no tiene comunión con las tinieblas. Alabado sea el nombre. Y hay ambientes que hay que aprender. Mateo capítulo 5, versículo 30 dice, y si tu mano derecha es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Alabado sea el nombre de Jesús. Tenemos que tener cuidado con los ambientes que nos rodean. Gente que no valora, gente que no honra tu llamado, gente que no reconoce tu llamado, gente que no tiene la agenda de Dios en su vida. Hay momentos que hay que aprender a evitar. El mismo apóstol Pablo le dijo a Timoteo, a estos traidores, impetuosos, infatuosos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Pablo le dijo, a este grupo de gente, evita. Ese fue el consejo que Pablo le dio a Timoteo. Evita para que no te... Entonces, cuando te rodeas con gente negativa, sin una agenda de Dios, te vas a dar cuenta que poco a poco, que no influyen cosas positivas, que lo único que influye son cosas negativas. Tarde o temprano empiezas hablando su idioma, pensando como ellos, y la visión de Dios se va anulando en tu vida. Porque una cosa que yo me he dado de cuenta de la gente que no quiere avanzar, una de las cosas, mira, yo siempre he dicho a la gente, el que no quiere avanzar, si usted no quiere avanzar, no avance, que es encerrado. Pero el problema del que no avanza es que, como no quiere avanzar, tampoco quiere que otro avance. Amén. Decía tu madre, mi madre, nuestros padres en aquellos tiempos, ni come. Y hay gente que ni quiere salvarse, ni quiere que tú te salves. Y quieren arrastrarse. Entonces usted tiene que aprender a tener discernimiento, correr por su salvación. Me voy y he dejado de ir porque temo mi salvación. Porque la Biblia dice que el justo en este tiempo con dificultad se salva. Y si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará el impío y el pecador? Ay, pero ya tú no vienes por aquí porque temo a mi salvación. Porque te amo con todo mi corazón, pero no me quiero quemar en el infierno. Me quiero salvar. Ay, pero ¿y por qué tú dices eso? Porque acá hay ambientes que verdaderamente he entendido que no le agrada a Dios. Amén. Y lo lleva al Salmo 1. Y le dice, la palabra dice que bienaventurado el varón. Que no ande en consejo de malos ni en silla de escalada sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y cuando usted no haya delicia en los ambientes, eso es una señal de que tiene que correr. Porque dice al final del Salmo 1, porque no se sentarán, oiga bien, los impíos en la congregación de los justos, porque Jehová los conoce. Él conoce el camino de cada cual. Y a veces hay gente estancada por el estanque de otro. Este año eso va a cambiar. Dígaselo a su hermano. Eso va a cambiar, eso va a cambiar. Me voy a enfocar, dígame, me voy a enfocar. Me voy a posicionar. Porque es una orden de parte de Dios. Amén. Todo aquel que no prospera está en contra del principio de Dios. ¿Usted está entendiendo? Porque Dios lo creó a usted para que usted fuera próspero. Amén. Pero la Biblia dice claramente que tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Hay gente que lo único que le hace falta es un cambio de ambiente, un cambio de lugar. Sí, y comenzar a hablar diferente.
y venía a mi vida, la vida del rey David. Me impactaba la vida del rey David, la trayectoria de David, porque yo pude entender, ahora yo entiendo por qué David fue un perfecto ejemplo de alguien. David, tú sabes que la victoria que David obtuvo con sobre Goliat fue porque David cambió del lugar donde estaba para ponerse en un lugar de victoria. Porque si usted estudia la historia de Goliat, y David dice que cuando David fue a enfrentarse a Goliat, David corrió al frente. Pero David tuvo que salir de un ambiente, porque dice que cuando David se dirigía, porque David escuchó. Por eso es que te digo que la palabra de Dios nunca llega por casualidad. Van a haber momentos en tu vida donde tú vas a escuchar cosas. Tú vas a escuchar a alguien que está enfermo, tú vas a escuchar a alguien que está en necesidad, tú vas a escuchar a alguien que está en maldición, una casa que está endemoniada, una familia que necesita liberación. No llega por casualidad a tu vida, llega porque Dios te ha dado algo para que tú contradigas ese ambiente que se ha creado en esa casa. No llega por casualidad, hermano. Y usted la escucha, ¿sabe por qué? Le escucha el Espíritu Santo de Dios que mora en su vida. Si usted no le escucha, es porque usted no está conectado con Dios. Por eso es que hay veces que hay cosas que van a suceder sin que usted se dé de cuenta. Pero si usted está conectado con Dios, hasta cuando usted no esté se va a dar de cuenta, porque si no le escucha todo, le escucha el Espíritu Santo de Dios. Y como tú y yo estamos conectados al Espíritu Santo de Dios, todo lo que Él diga, todo lo que Él sienta, todo lo que Él mueva se va a mover en su vida. Tal vez tú no lo escuchaste, pero Dios te lo reveló a través de su Espíritu Santo. Nada llega por casualidad. Todo llega por un propósito. Entonces dice la palabra, escuchen bien. Y me impactaba esto de David, porque si David se hubiera quedado alrededor de sus hermanos, frente al pueblo de Israel, el mismo miedo que invadió a Israel lo hubiera invadido a él. Porque por 40 días este paladín incircunciso, porque así que lo llamó David, un paladín incircunciso, había convencido que él era más grande que Dios al pueblo de Israel. Amén. Y por eso es que usted tiene que ver, aquí había un ambiente de estanque alrededor del pueblo de Israel, donde 40 días este hombre llegaba todas las tardes, salía y amenazaba al pueblo. ¿Tú sabes cuál fue el error más grande de Saúl y el error más grande de Israel? Haberle dado tiempo a este gigante de hablar todas las cosas que tenía que hablar. Hay veces que ese es nuestro error, sentarnos a escuchar. A veces tú dices, no voy a hablar, pero voy a escuchar. Ya pecaste, porque le diste tu tiempo, le diste tu oído. Y cuántas palabras negativas muchas veces que tú escuchas, después una batalla contigo. Ahora tengo batalla porque ahora lo que escuché. El error de Israel, el error de Saúl fue que se detuvieron a escuchar. Y lo que se detuvieron a escuchar, se olvidaron de las obras que había hecho Jehová con ellos. ¿Cuántas victorias Dios no le había dado a Israel a través del rey Saúl, a través de las profecías? De los mismos filisteos, ¿cuántas veces Dios no lo había librado? Entonces, hay momentos donde hay malos ambientes que se pegan. Y el error fue haber escuchado a este hombre, porque por 40 días estaban amenazando. Entonces Dios tiene que traerlo de afuera. Y ahí usted tiene que animarse y decir, ese soy yo. Dios tiene que traer a otro con un ambiente diferente, a una persona que ha sido ungida por Dios, una persona que honra la misión de Dios en su vida, una persona que honra y valora, porque eso es otra cosa que será clave para este año. Tienes que aprender a valorar lo que Dios te ha entregado. ¿Usted está entendiendo? Porque hay gente que no valora su unción. Hermano, iglesia, valora tu unción. Amén. Y no vayas donde no te honren la unción que Dios te ha dado. Esto no tiene nada que ver con ego. Esto no tiene nada que ver con fanatismo. Esto no tiene nada que ver con ser grande. Esto tiene que ver con saber reconocer que lo que Dios te entrega es delicado. ¿Entiendes lo que le estoy diciendo? Es preciado. No permita que nadie quiera absorber de ti lo que primero no te ha dado de demostrar con testimonio y con frutos. Que yo quiero una porción de lo que tú tienes. Hay un sierva, póngame las manos. Hermano, no se apresure para poner manos a nadie. Deja que la gente pague un precio. Deja que el Espíritu Santo dé testimonio. Porque hay demasiada mucha gente que quiere robarte lo que Dios, que te ha costado años de conseguirlo, con sacrificio, con esfuerzo. Entonces a veces que Dios tiene que traer uno de afuera. Amén. La clave en tu victoria este 2026 se determinará conforme el ambiente que te rodea. Tienes que comenzar a analizar qué ambiente te está rodeando, con qué gente me estoy pasando. Amén. David, dice la Biblia, que corrió a enfrentar a Goliat, y la clave fue saber estar en el lugar correcto. David sabía que había una ventaja. La palabra dice en 1 Samuel capítulo 17, escuchen, dice el versículo 31 del capítulo 17 de 1 Samuel, dice:
y fueron oídas las palabras de David que había dicho, y le refirieron delante de Saúl. Y él hizo venirle, y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón ninguno a causa del siervo, irá a pelear contra este filisteo. Y dijo Saúl a David: no podrás ir contra aquel filisteo. Mire, hermano, que usted tiene que entender, el lenguaje de Saúl ya había cambiado, porque ya Saúl no tiene la mirada puesta en Dios, ahora la mirada puesta en David. Ahora David estaba viendo, Saúl estaba viendo la victoria en David. Había dejado totalmente de poner los ojos en Dios, y le dijo: que tú no vas a poder hacerlo, tú no podrás ir en contra del filisteo para pelear, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Entonces Saúl le estaba describiendo a David a Goliat. Y cuando usted escucha el versículo 34, David comienza a escribirle a Saúl: ¿quién era Dios? Versículo 34 dice: y David le respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león y un oso y tomaba el cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y se levantaba contra mí y yo le echaba mano de la izquierda y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y añadió David: a Jehová me ha librado de la garra del león. Aquí me impacta porque usted no puede estar leyendo, y tal vez usted lo ha leído 20 veces, pero cuando yo empecé a leer esto, el Espíritu Santo de Dios me empezó a revelar algo diferente. Ya yo no estaba viendo una lectura, ya yo no estaba viendo una palabra solamente, yo estaba viendo un plan de victoria. Yo estaba viendo un plano. Tú sabes que cuando el ejército va a enfrentar a un gobierno para que tenga victoria, ellos primero hacen un plano. Vamos a atacar por aquí, nos vamos a meter por acá, y después David estaba describiendo un plano de victoria. Y este plano usted tiene que leerlo, y usted tiene que recibirlo en el Espíritu. David estaba describiendo el plano de cómo Dios le había dado la victoria. Y David le dice en el versículo 37: y añadió David: Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, también me librará de las manos de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve a Jehová, esté contigo. Mira, hermano, tiene que haber sido grande convencimiento de las palabras que dijo David para que Saúl le dijera, sabiendo que no era capaz. Mira la desesperación de Saúl. Entonces dice: y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó andar, porque nunca había hecho prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Usted tiene que entender, aquí hay un cambio, porque David, Dios ya lo había preparado en el lugar secreto. Amén. Y la única estrategia que le iban a funcionar a David era lo que Dios le había dado en lo secreto a David. Entonces David dice: no, yo no puedo caminar con esto, ni puedo recibir, porque yo no he practicado. Entonces, y tomó su callado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso entre el saco pastoril en su ron que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo tenía andando, acercándose a David y a su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco. ¿Está entendiendo eso? Porque era muchacho y rubio y hermoso de padecer. Y dijo el filisteo a David: soy perro para que venga a mí con palos. Y maldijo a David por sus dioses. El problema de Saúl en ese momento llegó la derrota de él, en el momento que él se levantó en contra del ungido de Jehová. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Entonces, cuando leemos todas estas palabras, nos damos cuenta que aquí lo que cambió en el ambiente, el cambio del ambiente, fue que David supo posicionarse en un lugar de victoria. Si David se hubiera quedado escuchando lo que sus hermanos le dijeron: ¿para qué vienen a este lugar? Tú no sabes, nunca has entrenado, nunca. Si hubiera escuchado o se hubiera quedado alrededor del ejército de Dios, cuando estaba en aquel lugar que todos estaban con una actitud negativa, David nunca hubiera podido vencer a Goliat. David sabía que para él poder tener esta victoria, David sabía que tenía que posicionarse para tener su victoria. Amén. David sabía que tenía que salir de la gente que no creía en él, tenía que salir del ambiente que no confiaba, tenía que dejar de saber, porque cuando David por un momento
pensé, o sea, que David estaba prácticamente, David no se la estaba echando con Goliat. David estaba dejando saber a Goliat de dónde Dios lo había sacado. Porque lo único que David tenía era eso. Lo único que tú necesitas es lo que Dios ha hecho con tu vida. Eso es todo lo que tú necesitas para hacer lo que tú vas a hacer o lo que Dios va a hacer contigo en este 2026. ¿Cuántos dicen amén a eso? Oye, la escritura dice completa, dice porque tenía que leerlo completo porque quería que usted hiciera un paréntesis de esto. Cómo Dios, y esto ministraba tanto mi vida cuando escuchaba a David leer lo que Dios hacía, porque lo que Dios ministraba a mi vida era que Dios me decía es que para todo proceso, para todo llamado, Dios primero tendrá un comienzo contigo. Amén. Dios primero tendrá una experiencia contigo. Amén. Y a veces las mejores experiencias que tú has tenido son cuando estás solo. Amén. Son cuando tienes enfermedad, cuando tienes dificultad, cuando estás pasando por el proceso y te encuentras solo, porque a veces eso es todo. A veces tú tienes que entrar en la gaveta de los testimonios para una victoria que Dios tiene en el presente. Mira lo que David acaba de hacer. David no estaba mirando al gigante. David dijo, pero ven acá. David comenzó a medir la victoria que Dios había tenido sobre él. Y por eso David le dijo a Saúl, pero si Dios me libró del oso y Dios me libró del león y se venía oso, yo le echaba mano y se veía el león, le echaba mano y dijo David, ¿será este gigante un igual que esta gente? Si batallas grandes he tenido yo. En aquel momento que Dios libró a David no había un ejército, pero estaba el Dios de los ejércitos. Amén. Entonces a veces Dios, eso es lo que Dios ministraba mi espíritu con eso, que por eso Dios en cada proceso, cada persona que Dios ha llamado le ha dado una experiencia personal. Cada uno de nosotros tiene una experiencia, un testimonio personal, porque esa es la base de tu victoria. Saber, porque es que tú no puedes entender, hacerle entender a la gente que Dios ha estado contigo si verdaderamente no has tenido una experiencia en lo personal. Cada uno de nosotros necesitamos una experiencia, un testimonio personal en nuestras vidas. Un momento donde tú te encontrabas en el mundo, ¿sabes? Una de las cosas que me impactaba, Dios no empezó a hablar en nuestra vida cuando venimos a la iglesia. Dios ya estaba obrando. Antes de que usted se convirtiera, antes de que usted llegara a Él, Dios ya estaba obrando. Usted estaba en el mundo, ya Dios lo había librado, para que en el momento que Él te abriera los ojos, tú pudieras mirar a Él y decir, ahora me recuerdo, ahora lo entiendo. Yo no sé si usted pueda testificar de algo grande que Dios haya hecho en su vida antes de que usted le conociera a Él. Antes de que usted le confesara, antes de que usted llegara, antes de que usted le testificara, antes de que usted le sirviera, Dios ya le ha hecho algo grande en su vida. Y eso es todo lo que yo necesito. Cuando yo llegué al Evangelio, una de las cosas que yo comencé a entender fue eso. Desde mi niñez, donde tengo uso de memoria. Una vez me recuerdo que el niño me tomé un pote de pastillas para dormir, me acordaba de eso los otros días. Y duré como 2 semanas, 3 semanas en el hospital porque eran unas pastillas, esas Percocet, que a mi mamá le daba por ciertos dolores que tenía, y yo me cogí el pote y me lo tomé. Yo no sé cuántas pastillas tenía. Pero desde ahí yo empecé a analizar desde dónde Dios me estaba guardando, desde dónde Dios te está librando, desde dónde Dios, tal vez tuviste un problema, una dificultad, no le servía a Dios, pero Dios ya tenía un plan contigo. Dios ya tenía un propósito. Y el 2026 ha llegado y no te mató la enfermedad, no te mató el COVID, no te mató las infecciones, no te mató lo que... Y estás con vida. Eso merece un gloria a Dios. Ya a esta altura tú no puedes seguir creyendo que lo tuyo es casualidad. Mira a la persona que está acá y lo tuyo no es casualidad. Lo tuyo no es casualidad. Es que Dios tiene algo contigo. Tal vez eres la menos inteligente de la familia, de la compañía, la que no sabe mucho de Él, la que no estudió, pero es la persona escogida para que se no se gloríe en tu vida. Algo que me impactó de la victoria de David, ¿sabe cuál fue? Que David profetizó su victoria. ¿A ustedes en la iglesia? Si voy a cejar este mensaje, lo quiero cejar de esa manera. Profetiza tu victoria. 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 Comienza a hablar antes de que las cosas sucedan. David se enfrentó a Goliat y se le paró de frente.
y profetizó su victoria. David dijo: Jehová te entregará hoy en mi mano. Y todavía no había lanzado la piedra. Todavía el gigante no había caído. Pero ya David lo estaba viendo derrotado al gigante. Todos los demás lo veían parado, David lo veía muerto. Y profetizó su victoria. Profetiza su victoria. Atrévete a profetizarlo, porque Dios no lo puede cumplir hasta que tú no lo profetices. O te tengo que llevar a Ezequiel 37. Te tengo que decir que por la palabra que declaró Ezequiel, Dios levantó un valle de huesos secos, un ejército. Hay cosas que no se han cumplido porque tú no las has profetizado, porque tú no las has hablado, porque tú no lo has dicho, porque tú no lo has creído, porque en el momento que lo dijiste con duda. Pero no había duda, no hay explicación. Pero una cosa es que no había duda en la vida del rey David. El hombre estaba convencido de verdad, porque David tenía un testimonio de muerte. Porque yo no soy usted, hermano, pero usted sabe lo que tiene que pelear con un león. ¿Se imagina usted peleándose con un león? Imaginémonos un momento la vida de Daniel en una fosa con leones. Yo sé que somos cristianos y espirituales, pero seamos sinceros. ¿Cuántos de nosotros no estuviéramos así? Ni quiero mirar la pega. Seamos sinceros. Yo sé que somos espirituales y que tenemos fe, pero tenemos que estar en una fosa con leones que no hay por dónde coger. Y usted mirando por dónde se va a enganchar. Hay gente que sale cogiendo a los chihuahuas, le cogen. ¿Y tú crees? Tú sabes, no, sinceramente, yo sé que usted lo ha profetizado, yo sé que usted lo ha predicado, pero ¿puede analizar eso? ¿Tú sabes lo que está en una fosa con leones? ¿Te imaginas lo que está en una fosa con leones? Ahora imagínate tener una batalla con un león. ¿Cómo tú crees que David terminaba después de casar? ¿Cómo tú crees que terminaba David? Yo me puedo ver con las vestiduras todas rotas. ¿Tú sabes lo que tiene a veces? Por eso a mí no me gustan los gatos. Los gatos se vuelven locos y empiezan a aruñar. ¿Tú sabes lo que es un león? ¿Usted se imagina eso? En un desierto lleno de arena y piedra, y tú peleando, revolcándote el piso como un león. ¿Te puedes imaginar eso? La vestidura de este hombre toda rota, tal vez la chaqueta toda rota ahí, llena de rotos, tirada en el piso, llena de arena ahí, y el tipo cansado y sudado, y le metió mano al león, porque no piense que Dios lo libró, pero él tuvo que batallar con un león. Porque no dice que Dios venció al león, él tuvo que pelear con el león. Amén. Él venció al león. Señor. Y para vencer a un contrincante tú tienes que pelear con él. Quiere decir que David tenía heridas, tenía un proceso, tal vez estaba en... Ahora imagínense una batalla con un oso. ¿Sabes lo que es ese aparato que se levanta así de alto y abre la boca? Imagínense. Usted comienza a tirarle con los zapatos, comienza a tirarle hasta con la Biblia. ¿Sabes lo que tiene una batalla con un oso? Aleluya. Pero ahora yo me imagino, ahí, ¿cómo se llama? Cuando tú vas a un trabajo y te piden una experiencia de trabajo, ¿cómo se llama eso, hermana? Un resumen. Ese es lo que tenía. Saúl le dijo: tú no puedes porque Saúl sabía de Goliat, pero no sabía de David. Porque hay gente que sabe de tus enemigos, pero no sabe de ti. Porque lo que David había logrado en secreto. Porque antes de Dios hacer a David un conquistador en lo público, David tenía que convencer, Dios tenía que convencer a David de quién era el privado. Porque Dios sabía que iba a haber momentos en la vida de David que David va a tener dificultad con la gente que le rodeaba. Antes de que Dios te haga un conquistador en público, Dios te va a convencer de que tú eres un conquistador en lo privado. Por eso Dios te va a dar batallas en lo privado. Porque antes de que la gente critique quién tú eres, tú vas a comenzar a acordarte de lo que Dios hizo cuando nadie estaba a tu lado. Pero la gente, aún sus hermanos no sabían de lo que este hombre era
Si sus hermanos hubieran sabido la clase de hermano que tenían en David, que este hombre había tenido batallas, que este hombre se había enfrentado a leones y a osos, pero ellos no sabían. Gloria a Dios, aleluya. Pero todo lo que David tenía era lo que había logrado en los secretos. Diga conmigo, tenía lo necesario. Dile a la persona que está tiene lo necesario. Tiene lo necesario. Tiene lo necesario. Gloria. Tuviste una dificultad, una mala niñez, tiene lo necesario. Ese es tu testimonio. Yo cuando estaba peleando con el oso y con el león, Dios me libraba de la mano del oso y del león. No me librará Jehová de ti circunciso, que ha desafiado al Dios de los escuadrones de Israel. Se le metió por el cimiento a Israel y le dijo, le estaba diciendo en pocas palabras, ¿acaso ustedes se han olvidado del Dios tan grande que ustedes tienen? Gloria a Dios. Alabado sea el nombre. Hay gente que se ha olvidado de lo que Dios ha hecho con su vida. ¿Sabe por qué? Porque necesita cambiar de ambiente. Necesita cambiar de ambiente, rodear con gente procesada y dificultada igual que tú. Tú lo que necesitas son 2 o 3 procesados locos como tú. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. David profetizó su victoria. Jehová le dijo al circunciso, le dijo a Goliat, Jehová te entrega hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y no había sucedido. La piedra aún no había salido. Porque antes de toda victoria, primero la palabra de Dios se apresuró. Como fundamento de profecía. Yo te venceré, le dijo. Él no estaba hablando del ejército. Yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy tus cuerpos de los filisteos, aves del cielo y a las bestias de la tierra y a toda la tierra. Y todos sabrán que hay Dios en Israel. Amén. Si yo puedo tener que dar una ofrenda. David estaba reconociendo antes de que la victoria llegara que la victoria era de Dios. Y ¿sabe lo que hizo? Que yo te estoy diciendo, si yo pronto me fuera a ir a leer para que usted reciba lo que Dios me reveló ahí. Eso es un plan de estrategia lo que David nos está dejando saber ahí. ¿Sabe lo que David hizo? Mira, si este hombre fue sabio en lo que hizo. Antes de obtener la victoria, David comprometió a Dios con su victoria. Lo que David estaba diciendo es, cuando yo le corte la cabeza a este incircunciso, te voy a dar la gloria a ti. Le voy a dejar saber a la gente que verdaderamente tú eres un Dios grande y poderoso. Te voy a dar alabanza, te voy a glorificar, te voy a dar toda la victoria. Y la victoria no le ha llegado. ¿No entiendo por qué? Cuando Mical trató de opacar la alabanza de David, ¿por qué David? ¿Sabe por qué? Porque David le dijo, fue en presencia de tu padre que él me escogió como rey. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Ella no pudo opacar el momento de alabanza en la vida del rey David. Porque David nunca se olvidó de donde Dios lo había sacado. Yo creo que hagamos una oración para culminar este video. Dice la Biblia en el versículo 50, y así venció David al filisteo con honda y piedra y hirió al filisteo y lo mató. Alabado sea el nombre de Jesús, sin tener David espada en su mano. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Vamos a tener un tiempo de gratitud en este primer culto 2026, porque Dios te regala visión y expansión para este nuevo año. Y declaro en el nombre de Jesús que tú te enfocarás ahora más que nunca en tu llamado, en tu propósito, que con lo que Dios te ha entregado es más que suficiente. Dios sabe lo que va a hacer sobre tu vida. Comienza a profetizar sobre tu casa, comienza a profetizar sobre tus planes, comienza a profetizar sobre tus finanzas, sobre tus hijos. No me venga a hablar a mí del problema. Yo no quiero escuchar del problema. Yo no quiero que me digas cuán grande es tu problema. Yo no quiero que me digas cuán grande es tu dificultad. No me digas que no tienes los planes, no me digas que no tienes la finanza, no tienes el crédito.